Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿todo bien? Eh, volvemos a los videos. Vamos a ver si seguimos con el poema Mío Cid, que lo habíamos dejado ahí abandonado. Tengo previsto que hagamos 3 videos para terminar con el poema Mío Cid, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a tener que acelerar mucho más, obviamente, el ritmo de lectura. Pero entiendo que una vez que ya se acostumbraron a la forma en la que está escrito el texto, que ya tienen una idea sobre los personajes y el conflicto principal, pueden ir leyendo también un poquito más rápido. Así que el video de hoy va a ser para completar lo que sería el primer cantar y después les voy a hacer uno para el segundo y uno para el tercero. ¿Está bien? Igual, si llega a haber cualquier duda, se los digo siempre, me preguntan, ¿sí? Y ahí aclaramos las dudas que haya. Pero en principio vamos a hacer un videito para cada cantar. Bien, respecto al primer cantar, habíamos eh, quedado justamente en que el Cid salía del reino de Castilla, ¿sí? Y ahora podemos resumir bastante porque justamente lo que pasa es que una vez que el Cid sale del reino de Castilla, comienza lo que va a ser la trama bélica de la obra, ¿sí? Ustedes saben que la poesía épica, en este caso el Cantar de Gesta, se trata justamente de, de que hay batallas. Y dentro de todo, las batallas en el poema del Cid siguen una estructura que las hace bastante similares entre sí. Puede ser que haya 2, 3 o 50 batallas, pero son todas bastante parecidas. En este caso, lo que nos faltaría del primer cantar, va a haber 4 batallas, si no recuerdo mal. 4. Ni bien transpone las fronteras de Castilla, lo primero que va a hacer el Cid va a ser tomar la ciudad de Castejón. Y desde ahí, en casi todas las batallas que sigan, ustedes van a poder encontrar que se repiten más o menos los mismos momentos narrativos, ¿sí? Hay un primer momento donde hay una planificación de la batalla, el Cid se reúne con sus lugartenientes y discuten el plan de ataque, que también es siempre bastante parecido. El Cid ataca por un lugar, Minaya por otro con un puñado de hombres. Eh, Hay una arenga, un momento en el que el Cid habla con la tropa y le pronuncia un pequeño discurso motivacional antes de la batalla. Se produce la batalla, que también tiene una parte que podríamos decir general, en la que dicen, bueno, el Cid mató 50 moros, así como en general, eh, y algunos combates singulares, ¿sí? Donde se describe alguna pelea uno contra uno, eh, generalmente contra los que serían los generales del otro ejército, ¿no? Digamos cuando fue, por ejemplo, el ataque de Félix Gallo. Y después hay una escena, digamos, de resumen del resultado de la batalla, que siempre incluye el tema del reparto del botín, que dice cuáles fueron las riquezas que el Cid obtuvo por esa victoria, porque el Cid gana siempre, ¿no? La victoria es inevitable, la victoria va a estar en todas las batallas, y después, bueno, cuáles fueron, digamos, las ganancias obtenidas por esa victoria. Es curioso, probablemente les llame la atención, debería llamarles la atención, que cuando el Cid
conquista un nuevo territorio, conquista una nueva ciudad, obtiene grandes batallas, grandes ganancias por el botín, ¿sí? Porque se queda con las riquezas de la ciudad que tomó. Pero también obtiene grandes batallas, grandes ganancias, cuando repele un ataque, como el de Ferigallo. Es decir, cuando un ejército invasor trata de sacar a los hombres del Cid de una ciudad y el Cid repele ese ataque, también obtiene ganancias. Es como si el ejército invasor marchara a la guerra llevando consigo todas sus riquezas, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, las podrían haber dejado a salvo en su casa, pero no, pareciera que sacan toda la plata del banco y se van a pelear contra el Cid. Así cuando el Cid les gana, se queda además con todas sus riquezas. Bien, así que estos pasos que les estoy diciendo, estos momentos que les estoy diciendo, se van a repetir bastante en todas las batallas, ¿sí? Voy a tratar de hablarles específicamente de alguna diferencia que pueden tener entre una y otra, ¿sí? Bueno, uno de los elementos que es central para entender el desarrollo de esta etapa bélica, digamos, del relato, es que desde que el Cid para en el convento de Santa María, que ya lo analizamos eso, le dice el abad Don Sancho que otros caballeros acudieron a unirse a sus fuerzas. Es decir, que otros caballeros castellanos marchan también al destierro con el Cid. Eso va a hacer que a medida que vaya avanzando la acción, las fuerzas, las tropas del Cid sean cada vez más numerosas, ¿sí? Desde aquellos 60 caballeros con los que entró a Burgos, ustedes van a ver que en distintas instancias, a medida que avanza la acción, cada vez se encuentra con tropas nuevas que quieren acompañar al Cid en su campaña. Así que cada vez el ejército del Cid es más numeroso. Y como justamente a partir de sus victorias tiene cada vez más dinero para pagar a sus soldados, se entiende por qué su ejército puede ser cada vez más numeroso. Pero bueno, vamos en orden. Dijimos que habría 4 batallas acá, ¿sí? La primera casi podríamos decir que no es ni una batalla, que es la toma de Castejón, ¿sí? El Cid toma Castejón por sorpresa. En Castejón no están esperando un ataque, el Cid recién atraviesa la frontera de Castilla, la ciudad podríamos decir que está desguarnecida, está desprotegida. Piensen siempre que estamos hablando de ciudades amuralladas, es decir, ciudades medievales que alrededor de lo que sería el castillo y la población urbana hay todo un muro que sirve como defensa contra estos ataques, ¿sí? Bueno, el caso es que en Castejón, como no estaban esperando ningún ataque, abren las puertas de la ciudad para que la gente salga a labrar los campos, a trabajar los campos, y el Cid por sorpresa ataca, entra cuando las puertas están abiertas y puede tomar la ciudad prácticamente con un mínimo de violencia, un mínimo de derramamiento de sangre, porque como no lo están esperando, da casi un golpe, una especie de golpe de estado, y toma el poder de la ciudad con muy poquita resistencia. Bien, otra cosa que van a ver en estos primeros combates es que el Cid después vende la ciudad. Es decir, es muy difícil para nosotros pensarlo, pero el señor feudal tenía en propiedad la tierra, la ciudad, ¿sí? Era suyo. Entonces lo podía vender, esencialmente. Como el Cid no se quiere quedar en Castejón porque está en la frontera con Castilla y teme que el rey Alfonso
sigue airado con él, vaya a atacarlo y no quiere enfrentarse al rey Alfonso porque él lo sigue considerando su rey, entonces va a abandonar la ciudad. ¿De qué manera hace? Pide un rescate por la ciudad, una cantidad en efectivo, entonces el efectivo sí se lo puede llevar, la ciudad no, y sigue su camino. Otra cosa que se ve en Castejón y que después se va a ver en las siguientes batallas es que el Cid es un héroe compasivo con los derrotados. Vamos a tener montones de escenas de batalla en las que el Cid parte gente al medio, ¿sí? Lo dice textualmente, la descripción a veces muy gráfica, ¿sí? O le hunde el yelmo en la cabeza. Ok, bien. Pero eso es en la batalla. Una vez que la batalla terminó, el Cid no toma ningún tipo de represalias contra la población. Termina la batalla, termina la violencia. El Cid toma la ciudad y la ciudad se pacifica automáticamente, ¿sí? Por eso van a ver a veces que cuando el Cid abandona una ciudad, los pobladores a los que acaba de invadir y saquear lo despiden muy agradecidos, ¿sí? Lo bendicen y le dicen que tenga suerte en su camino y qué sé yo. Y uno dice, pero ¿cómo esta gente le acaban de matar al primo, capaz? Bueno, pero lo que pasa es que a veces los combates medievales eran muy cruentos y sobre todo cuando un ejército muy pequeño como el del Cid tenía una victoria, eran tremendamente crueles con la población. Porque justamente lo que se imponía es una forma del terrorismo. Es decir, causar un daño tan atroz sobre la población civil que el próximo enemigo tenga miedo de enfrentarlos. ¿Sí? La estrategia, por ejemplo, de Atila el Huno, ¿sí? O de Gengis Khan. Cometían crímenes atroces contra la población, pero como una forma de aterrorizar a sus próximos enemigos. Bueno, el Cid no hace esto, entonces es un héroe compasivo, ¿sí? Bien, ahí tenemos la toma de Castejón, abandona Castejón. El próximo combate va a ser en la ciudad de Alcocer, que es una ciudad más grande. Tiene ahí sí una característica un poco diferente de lo que va a ser el combate, porque el Cid toma Alcocer mediante un engaño. Acá hay varias cosas que explicar acerca de cómo es el funcionamiento de la guerra medieval, ¿no es cierto? Que son generalmente combates de asedio. Como yo les explicaba que las ciudades medievales estaban amuralladas, entonces en general lo que tenemos es un ejército invasor que queda por fuera de las murallas de la ciudad y un ejército defensor que es el que está dentro de las murallas de la ciudad. Las murallas son un elemento defensivo que para lo que son las fuerzas del Cid es insuperable. El Cid con su espada y su caballo no va a poder tirar la muralla abajo jamás, ¿sí? Entonces el ejército invasor se queda siempre afuera de la muralla y el ejército defensor siempre adentro. Eso hace que a veces los combates sean larguísimos. Nosotros antes de leer el Cid estuvimos leyendo la Ilíada y vemos que la guerra de Troya duró 10 años, porque los griegos habían sitiado la ciudad, o sea, no dejaban que nada entrara ni saliera, pero no podían atravesar las murallas. Entonces ahí en realidad de lo que se trata es de que es una guerra de desgaste de recursos. Hay que ver si los que están sitiados, los que están adentro de la ciudad, pueden resistir, tienen recursos suficientes para autoabastecerse. Si por ejemplo les falta el agua porque no tienen forma de obtener agua dentro de la ciudad, sino que el agua la sacan de un río cercano, ya está, en pocos días la ciudad se tiene que rendir o tienen que salir a pelear, porque se quedan sin agua y se van a morir sin agua. Bien, entonces,
Teniendo eso en claro, entienden un poquito mejor lo que van a ser los combates que van a ver. Entonces, el Cid se asienta, hace un campamento cerca de la ciudad de Alcocer. Y ahí, por temor de ser atacados, no solamente Alcocer, sino otras ciudades vecinas, moras, empiezan a pagarle al Cid un tributo. ¿Sí? Le pagan como si fuera una especie de impuesto para que no los ataquen. Se quedan más tranquilos sabiendo que el Cid tiene ese pago y que tal vez les convenga más cobrarle todos los meses que no atacarlos e invadir la ciudad. Bien, así está el Cid durante bastante tiempo acampando a las afueras de Alcocer y cobrando tributo de Alcocer, de Teque de Terror, creo que eran las otras dos ciudades que estaban ahí cerca. Muy bien, ¿cómo se produce la toma de Alcocer? Bien, en un momento, y esto se parece un poquito a lo que es también el final de la Ilíada, ¿no? El final de la guerra de Troya, que es después de la Ilíada. En un momento, el Cid ordena recoger todas las tiendas, menos una, y se marcha de ese lugar. Entonces, cuando se despiertan los de Alcocer, ven que por fin ese enemigo que estaba ahí, que era un peligro inminente, por fin se está marchando. Y piensan que marcha derrotado, que en realidad lo que pasa es que no tiene ya recursos para mantener el sitio de la ciudad, que se han quedado sin comida para la tropa o sin comida para los caballos, y que entonces se tienen que ir porque no pueden soportar el sitio. ¿Qué piensan en su avaricia ahí los ciudadanos de Alcocer? Se va llevándose todas las riquezas que nosotros le fuimos tributando. Y también lo que le pagaban las otras ciudades. Si nosotros aprovechamos ahora que están debilitados y los atacamos, vamos a recuperar todo lo que le dimos y vamos a tener más ganancias porque nos vamos a quedar también con los tributos que le pagaron las otras ciudades. Y entonces, irreflexivamente, para los efectos del argumento, abren las puertas de la ciudad y salen como locos a correr a los hombres del Cid. Y cuando el Cid ve que esto ocurre, que los ejércitos de Alcocer están ya en campo abierto, entonces manda a dar la vuelta y enfrentarlos en el campo de batalla, aprovechando además que las puertas de la ciudad quedaban abiertas para poder no solamente derrotarlos, sino también tomar la ciudad, que si no de otra forma le hubiera resultado imposible. Bien, y así entonces el Cid toma Alcocer, que sería la segunda ciudad que toma. Muy bien. En el caso de Alcocer se produce acá una particularidad, y es que los otros reinos moros, viendo que el Cid logró tomar Alcocer, las otras ciudades cercanas, estas que le tributaban, mandan por primera vez un mensaje al rey de Valencia advirtiéndole que el Cid estaba corriendo sus tierras y que si él no hacía nada para derrotarlo, cada vez el Cid se iba a volver más poderoso, iba a tomar cada vez más ciudades y más territorio. Entonces, por primera vez hay una respuesta de parte de los moros para tratar de combatir al Cid, que es que entonces el rey de Valencia manda a dos de sus emires, que son a Feriz y Galvez, con poderosísimos ejércitos. Siempre acá va a haber una diferencia de fuerzas muy importante, que es propio del género épico. Siempre los buenos somos poquitos y los malos son un montón, pero igual le ganamos. Si el Cid marcha con 300 hombres, se enfrenta a 4000. Cuando el Cid tenga 4000 se va a enfrentar a 50.000,
y siempre la diferencia de fuerzas está aparentemente a favor de los malos, pero siempre terminan ganando los buenos. Bien, entonces acá se produce lo que podríamos decir el primer contragolpe, ¿no? El primer contraataque de los moros. Que efectivamente lo que hacen es sitiar a las fuerzas del Cid en Alcocer. Ahora se invierten entonces los roles, el Cid va a ser de los que está dentro de las murallas y los moros van a ser los que están afuera. El Cid resiste el sitio durante algún tiempo, pero finalmente se dan cuenta de que no pueden resistirlo por siempre, y dice el Cid una cosa bastante lógica: nosotros sabíamos al meternos en tierra de moros que teníamos que pelear, entonces no tiene sentido que nos quedemos más tiempo esperando adentro de la ciudad, porque al final pelear vamos a tener que pelear. Y entonces arma el plan de batalla y se ponen de acuerdo de cómo enfrentar este ejército mucho más numeroso que los está asediando. Bien, acá está la escena que tal vez no les prestaron atención, pero que es muy importante, en la que Pedro Bermúdez pide llevar el estandarte, ¿sí? El Cid le confía el estandarte, que tal vez no entiendan bien de qué se trata. El estandarte es digamos, la bandera del Cid, ¿no? Parecido a lo que sería la bandera de ceremonia en la escuela, ¿sí? Una bandera así para llevar en la mano. ¿Y por qué había que ser tan valiente? ¿Por qué era el más valiente al que le iban a dar el estandarte? Bueno, porque si ustedes piensan cómo es el combate medieval de caballería, el caballero va montado en caballo, obviamente, de allí su nombre. Lleva la espada en la diestra, ¿sí? En la mano derecha lleva la espada, en la izquierda el escudo, ¿sí? O la lanza y el escudo, ¿sí? Ustedes me van a preguntar, ¿y el caballo? ¿Y al caballo cómo lo conducían? Si en una mano lleva la espada y en la otra el escudo. Y con el peso del cuerpo. Era importante, el caballo tenía que entenderse muy bien el caballo con el jinete, como para qué lado quería ir, porque en realidad no tenía la rienda del caballo. El caballo sabía más o menos para dónde tenía que ir. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo a un caballero le doy el estandarte? Bueno, evidentemente, si le doy el estandarte, como tiene dos manos, si en una lleva el estandarte, en la otra va a llevar solamente la lanza o la espada, pero no puede llevar el escudo. Entonces queda mucho más desprotegido. Tenía que ser muy valiente el caballero al que le daban el estandarte, ¿sí? Además de que se volvía un blanco para todos los enemigos, porque todos querían capturar el estandarte. Por ejemplo, en el ejército de Juana de Arco era la que llevaba el estandarte, porque era muy valiente. Aunque algunos decían que estaba loca. Una de las dos cosas. Bueno, no importa. El caso es que Pedro Bermúdez lleva el estandarte. Y ahí el Cid le dice: bueno, vos vas a llevar el estandarte, pero no te alejes, ¿sí? No vayas ahí solo como un loco a meterte en medio de todos los enemigos. Sí, dice Pedro Bermúdez. Y lo primero que hace es salir como loco a meterse en el medio de todos los enemigos. Y ahí todos los hombres del Cid tienen que salir a protegerlo porque le estaban pegando por todos lados. Bien, otra batalla, otra pelea, otra vez gana el Cid, ¿sí? Podríamos decir ya parecido a lo que va a ser de acá hasta la mitad del libro, todas bastante parecidas. Lo que sí es importante de esta defensa de Alcocer, que sería la segunda batalla de Alcocer, la primera fue con la que el Cid tomó la ciudad y esta segunda es cuando la defendió, es que por primera vez el botín que alcanzan es tan importante que el Cid manda primero a cumplir su promesa con el monasterio de San Pedro y con la iglesia de Santa María, donde había prometido que iba a hacer rezar 1000 misas,
Bueno, ahí lo manda Álvar Fáñez con un montón de plata en efectivo para llevar a cumplir sus promesas y llevarle plata a la mujer y a las hijas que las había dejado ahí encerradas en el convento. Y también manda a Álvar Fáñez, que ya que iba para el lado de Castilla, a que le lleve un tributo al rey Alfonso. Al mismo rey que desterró al Cid, el Cid pide que le lleve un tributo de vasallaje. El Cid, aún desterrado, se considera vasallo del rey Alfonso. Por lo tanto, lo hace partícipe de las ganancias que tienen sus batallas. De alguna manera esto, que al lector actual tal vez le resulte extraño, incluso piensan en el rey Alfonso como el gran antagonista del Cid en esta primera mitad del relato, es parte de la construcción del personaje, parte de lo que van a ser los valores que el personaje quiere encarnar, que son esencialmente los valores de la sociedad medieval. El Cid es el mejor de todos los hombres porque es el mejor vasallo y porque es el mejor señor. Entonces, en el reparto del botín, el Cid siempre va a ser justo con todos sus vasallos. Eso demuestra que es un buen señor. Incluso es compasivo con los moros a los que conquista, porque los hace sus vasallos. Entonces nos está mostrando que el Cid es un buen señor con sus vasallos todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, él es un buen vasallo de su señor, que es el rey Alfonso. Entonces, aún ante la injusticia del rey Alfonso, el Cid la acepta, se resigna a esa injusticia y sigue considerándose vasallo, y muy buen vasallo, del rey Alfonso a través de estos tributos que le envía, ¿sí? Parece chupamedia para el lector actual, es correcto, pero no es esta una obra actual, es una obra del siglo XIII, ¿sí? Tal vez anterior incluso. Muy bien. El rey Alfonso, se imaginan que se sorprende al recibir a Álvar Fáñez con esos tributos, perdona a Álvar Fáñez, que se había desterrado junto con el Cid, incluso les da a todos los caballeros castellanos que quieran acompañar al Cid permiso para hacerlo. Es decir que todos los hombres que abandonen Castilla para apoyar al Cid no van a perder sus riquezas ni sus tierras. Tienen ya el permiso del rey para hacerlo. O sea que de alguna manera el rey Alfonso no perdona todavía al Cid, pero sí que le está dando un apoyo bastante explícito al permitir que los otros caballeros de Castilla que quieran puedan acompañarlo en su campaña. Esto va a hacer que una vez más las tropas del Cid se incrementen muchísimo, porque otro montón de caballeros van a acompañarlo ahora que tienen el permiso real. Muy bien, y falta muy poquito por decir. Hay una cuarta batalla en el primer cantar que es contra el conde de Barcelona. De esta sí vamos a tener que hablar también un poquito porque es diferente de las otras. Es más, el conde de Barcelona es el que se entera que el Cid va pasando por sus tierras y quiere salir a pelearlo. Y el Cid trata de disuadirlo, que no hizo con los anteriores. Trata de convencerlo de que no, de evitar esa batalla. Pero el conde de Barcelona insiste y ataca. Bien, ¿por qué acá entonces se produce esta diferencia? Bueno, esencialmente porque el conde de Barcelona es un noble cristiano. Eso lo diferencia de las otras ciudades en las que el Cid combatió, que estaban en poder de los moros. Por eso el Cid no quiere enfrentarse al conde de Barcelona. Y podríamos decir que ese enfrentamiento se da en unos términos bastante diferentes de los otros. Casi digamos que es un enfrentamiento de carácter deportivo, podríamos decir, ¿sí? Peleamos para ver quién gana, pero con mucho cuidado. El Cid de hecho hace prisionero al conde de Barcelona, que a los moros que lo habían atacado, a Feri y Galve, ningún prisionero.
lo hace prisionero, quiere liberarlo. El conde de Barcelona hace una especie de huelga de hambre, ¿sí? Dice que está emberrinchado porque perdió y entonces dice que no va a comer. Y el Cid le propone que si el conde de Barcelona accede a comer, él lo va a liberar. Y bueno, y ahí lo libera y el otro come. Eh, Nada, una cosa, digamos, mucho más ligera, mucho más light que lo que habían sido los otros combates. Si no se entendía por qué esa diferencia, es por lo que les estoy diciendo. El conde de Barcelona es cristiano, ¿sí? Entonces, torcido. Muy difícil acomodarse con la cámara porque se ve todo al revés. Ay, caramba. Em, Y lo que es importante de esta batalla es que el Cid gana su primera espada famosa. Entre el botín que le toma al conde de Barcelona está la colada. La colada es una espada que vale 1000 marcos. Imagínense que el famoso préstamo que le pidió a los prestamistas de Burgos era de 600 marcos. Y con eso el Cid tiraba para alimentar a toda su tropa. Esta espada sola vale 1000 marcos. Entonces va a ser la primera espada famosa que el Cid va a ganar y que después va a tener bastante protagonismo en lo que resta de la obra, ¿sí? Y más o menos con eso digamos que terminaría el primer cantar, ¿sí? Esta vez no lo fui leyendo, ustedes sí, obviamente, supongo que fueron leyendo todo, pero resumiendo, lo más importante es eso, y como les digo, no tenía sentido tampoco que me ponga a leerlo yo acá en público, cuando lo que pasa es una estructura que se repite varias veces, ¿sí? Que se va a seguir repitiendo hasta más o menos la mitad del libro. Listo, terminamos el primer cantar. Próximo video va a ser del segundo. Como siempre les digo, si tienen cualquier duda, me preguntan por acá, me preguntan por el Classroom, ¿sí? Yo les contesto cualquier pregunta que tengan. Listo chicos, cuídense mucho, nos vemos pronto.